Comentario al Evangelio del cuarto domingo de Pascua. Para que tengan vida y les rebose. 30 de abril de 2023. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14a y 36 al 41. Salmo 22. Segunda lectura, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20b al 25. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Sí, os lo aseguro. Quien no entra por la puerta en el recinto de las ovejas, sino trepando por otro lado, ese es un ladrón y un bandido. Quien entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. A las ovejas propias las llama por su nombre y las va sacando. Cuando ha empujado fuera a todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño, en cambio, no lo seguirán. Huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta semejanza les puso Jesús, pero ellos no entendieron a qué se refería. Entonces añadió Jesús: pues sí, os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí, son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les han hecho caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí quedará a salvo, podrá entrar y salir y encontrará pasto. El ladrón no viene más que para robar, sacrificar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y les rebose. Hacia el año 30 de nuestra era, Palestina contaba aproximadamente con 1 millón de habitantes. Jerusalén, la capital, tenía unos 50.000. La inmensa mayoría de los habitantes del país, 800.000, eran pobres. Campesinos, jornaleros, asalariados, artesanos, pescadores, enfermos o mendigos. El paro era una cruda realidad. La parábola de los obreros contratados a la viña muestra una plaza de pueblo repleta de desempleados a la espera de un contrato de trabajo. La ausencia de hospitales o sanatorios hacía que los pacientes con enfermedades contagiosas fueran expulsados de los centros urbanos y condenados a la mendicidad por caminos y veredas. Los enfermos psíquicos, esto es, los endemoniados, y los disminuidos físicos, cojos, ciegos, paralíticos, etc., formaban habitualmente parte de la vida cotidiana del pueblo, que conocía en directo el dolor propio y ajeno. Al no existir seguridad social, la mejor inversión que podía realizar un padre de familia era tener muchos hijos para garantizar de este modo una vejez asistida. La mujer ejercía de madre a tope, recluida por los demás a las tareas domésticas. Panorama desolador. Frente al pueblo, por un lado se alzaban los fariseos, seglares devotos, teólogos laicos, gente de clase media que miraba con desprecio al pueblo sencillo, llamándolo despectivamente Amé Haaretz, gente de la tierra, catetos, cortijeros, diríamos hoy. Dice la Misná: el que quiera pertenecer al partido fariseo no puede ser huésped de un Am Haaretz, ni recibirlo en su casa como huésped. Por otro lado, el partido de los saduceos, formado por la aristocracia terrateniente y sacerdotal, controlaba la riqueza del país. La situación era tan desesperada para el pueblo que había surgido un movimiento revolucionario. Los celotas o sicarios, terroristas forzados por las circunstancias, que habían elegido el camino de la violencia y la sangre como método de subversión del desorden establecido. En estas circunstancias vivió Jesús de Nazaret, un Jesús tildado con frecuencia de neutral, pero que no lo fue en modo alguno, por más que teólogos y predicadores de otras épocas hayan tratado de imaginarlo así. Dentro de aquel desorden social, Jesús optó por la inmensa mayoría, por los pobres, por todos aquellos que vivían como muertos, por quienes habitaban en un país de muerte y desolación provocadas, sin acceso a la cultura, a los medios de producción o a la religión. La misión de Jesús, sus palabras y actuaciones iban dirigidas decididamente a subvertir aquel injusto orden social y crear un mundo fraterno, o lo que es igual, a instaurar el reinado de Dios con el consiguiente enfrentamiento de las autoridades judías. Para entender el Evangelio que acabamos de leer, hay que recordar lo que sucedió después de curar Jesús al ciego de nacimiento y cómo las autoridades lo echaron fuera de la sinagoga pronunciando esta frase: ¿empecatado naciste de arriba abajo y vas tú a darnos lecciones a nosotros?
Ante tal actitud arrogante, el evangelista se pregunta sobre la legitimidad de los dirigentes que habían actuado así con el ciego. En nombre de Dios dictaron sentencia condenatoria contra él, arrogándose una autoridad que no tenían. No solo no se alegraron de que hubiese recuperado la vista, sino que lo expulsaron de la sinagoga. Actuando de este modo, su autoridad se manifiesta ilegítima. Para Jesús, estos dirigentes son ladrones y bandidos que en lugar de cuidar al rebaño, lo destrozan. Sí, os lo aseguro, quien no entra por la puerta en el recinto de las ovejas, sino trepando por otro lado, ese es un ladrón y un bandido. La expresión el recinto de las ovejas se refiere al templo o más ampliamente a la institución judía en la cual se habían arrogado puestos de poder individuos como los fariseos y los saduceos, verdaderos explotadores que usan de la violencia para someter al pueblo. Sin embargo, añade Jesús, quien entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Jesús enuncia un principio general. Existe un solo modo legítimo de acercarse a las ovejas, entrar por la puerta del recinto donde se encuentran. Quien accede por otro lado no lo hace por amor a ellas, sino para explotarlas en propio beneficio. Ese es el pecado de los dirigentes. Son como los ladrones y los bandidos que saltan el muro para acceder al recinto de las ovejas. El pastor es, por lo demás, una figura del Mesías en los textos del Antiguo Testamento que Jesús se aplica a sí mismo. El pastor entra para cuidar de las ovejas, no para dominarlas y explotarlas. Por eso éstas escuchan su voz, mensaje de liberación que saca de la tiniebla muerte. A las ovejas propias las llama por su nombre y las va sacando. Cuando ha echado fuera todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño, en cambio, no lo seguirán, huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Esta semejanza, dice el evangelista, les puso Jesús, pero ellos no entendieron a qué se refería. La voz de Jesús no se dirige a una multitud anónima, es una llamada personal a cada uno, las llama por su nombre. La actividad del pastor enviado por Dios consiste en sacar del recinto, esto es, de la institución judía, a los que responden a su llamada. Esta institución se había convertido en el lugar de las tinieblas, dominado por el interés económico. El templo, denunciado por Jesús como una cueva de bandidos o una casa de negocios, alojaba la mayor banca del país, el tesoro sagrado. A ella se refiere Flavio Josefo en un pasaje de su obra Guerra de los Judíos, donde cuenta que Pilato provocó otra revuelta al gastar el tesoro sagrado que se llama Corbán en la construcción de un acueducto para traer el agua desde una distancia de 400 estadios. El pueblo se indignó ante este proceder de Pilato y como Pilato se hallaba entonces en Jerusalén, aquel rodeó su tribuna dando gritos en su contra. Pilato, que había previsto ya este motín, distribuyó entre la multitud soldados armados, vestidos de civil, y le dio orden de no hacer uso de las espadas, sino de golpear con palos a los sublevados. Desde su tribuna él dio la señal convenida. Muchos judíos murieron a golpes y otros muchos pisoteados en su ida por sus propios compatriotas. La muchedumbre, atónita ante esta desgraciada matanza, quedó en silencio. Jesús conduce al pueblo fuera del recinto del templo para librarlo de la muerte. Antes el pueblo no podía salir porque no había alternativa. Ahora Jesús les marca el camino y ellos lo siguen. Su voz les da seguridad porque anuncia libertad y vida. La voz de los extraños no invita a la libertad, sino que anuncia explotación y violencia, y las ovejas huyen de ella. Jesús opone su mensaje de vida a la mentira de muerte que proponen los dirigentes y les da un aviso. Son ellos los extraños y no podrán recuperar a los que Él ha hecho salir de su dominio. Los dirigentes no entendieron la semejanza. Instalados como estaban y con la convicción de ser los jefes legítimos del pueblo, no entienden la denuncia de Jesús ni la necesidad o posibilidad del éxodo o salida de las ovejas que éste va a realizar. Entonces añadió Jesús, continúa el evangelista Juan, pues sí, os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les han hecho caso. La expresión de Jesús, yo soy, seguida de predicado, es frecuente en el Evangelio de Juan, donde éste afirma yo soy el modelo de pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera, el rey.
Jesús se aplica ahora el símbolo de la puerta. Yo soy la puerta. Antes ha hablado de la puerta antigua, la del recinto de Israel, que servía solo para dejar entrar a Jesús y sacar las ovejas. Es una puerta cuyo papel habrá terminado cuando se efectúe el éxodo o paso de la muerte a la vida del Mesías. Jesús declara ahora ser la nueva puerta, en primer lugar en relación con los dirigentes, en segundo lugar en relación con los que lo siguen. Ante los dirigentes declara ser el único lugar de acceso a las ovejas, es decir, solo adoptando su actitud, es decir, poniendo el bien del hombre como valor supremo, pueden los dirigentes acercarse legítimamente al pueblo. Hasta ahora los líderes de Israel han usado siempre el dominio y la violencia para explotarlo. Todos los que han venido, dice Jesús, antes de mí, son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les han hecho caso. El pueblo no hace caso de su voz, pero les está sometido por el miedo. Y continúa el texto. Yo soy la puerta, el que entre por mí quedará a salvo, podrá entrar y salir y encontrará pasto. Para el individuo entrar por esa puerta, que equivale a darle su adhesión, a creer en él y seguirlo, lo que incluye asimilarse a él en la entrega al bien del ser humano. Para los que entran, Jesús es la alternativa que permite escapar de la muerte, quedarán a salvo, porque Él da la vida definitiva. Esta puerta se abre a la tierra de la vida. El ser humano quedará libre de la opresión a la que estaba sometido. Jesús se propone a Él mismo como alternativa al orden injusto. Él crea el ámbito donde el hombre puede ser libre y gozar de la vida amor que Él comunica. Más aún, Jesús es la tierra prometida, punto de llegada de su éxodo. El discípulo ejercerá su actividad pasando siempre a través de esa puerta, es decir, manteniendo la misma actitud de entrega. Podrá entrar y salir, tendrá libertad de movimiento, siendo dueño de sus actos. La expresión encontrará pastos equivale a nunca pasará hambre, nunca pasará sed, como había prometido Jesús en el discurso del pan de vida. De hecho, el pasto o alimento del que habla Jesús se identifica con este pan, que es el mismo. El ladrón no viene más que para robar, sacrificar y destruir. Termina el evangelista con estas palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y les rebose. De nuevo echa en cara a Jesús a los dirigentes su conducta homicida consistente en robar, sacrificar y destruir, y describe la actividad perversa del ladrón en términos que remiten a la escena de la expulsión de los mercaderes del templo. El ladrón no solo roba, es decir, no solo despoja al pueblo de lo que es suyo, sino que es además asesino, pues sacrifica a las ovejas. Jesús alude claramente al ganado preparado en el templo para el sacrificio y expulsado simbólicamente por él. Las verdaderas víctimas del culto no son los animales, sino el pueblo mismo. Mientras el templo se ha convertido en una casa de negocios y acumula sus bienes en el tesoro, el pueblo está reducido a la miseria y a punto de morir. Con esta imagen Jesús denuncia la violencia y dureza de los dirigentes que explotan al pueblo, roban, sin medir los estragos que causan y sin respeto alguno a la vida, sacrifican y destruyen. Jesús opone su propia figura a la de los dirigentes. Si ellos procuran muerte, Él, por el contrario, tiene por misión que los hombres gocen de vida plena. Al ciego de nacimiento le dio esperanza y le comunicó su vida, sin poner más condición que el deseo de ella. Los que siguen a Jesús no pueden conformarse con una vida mediocre y apagada. Si están en esa situación, quiere decir que ponen obstáculos a la acción de Jesús, impidiendo que les comunique la plenitud que Él trae. El texto de hoy nos conduce a una reflexión acerca de todos aquellos que ejercen autoridad a cualquier nivel, sea esta de tipo familiar, social, política o religiosa, pues termina con una frase que es clave para distinguir la autoridad o poder auténtico del que no lo es. Yo he venido para que tengan vida y les rebose. Otras Biblias traducen más literalmente, para que tengan vida y la tengan y tengan vida abundante. Este es el criterio que justifica cualquier tipo de autoridad o poder. Pero no suele ser este el concepto de autoridad que se tiene. Con frecuencia esta se identifica con un poder que sofoca la vida a todos los niveles. Así, en las relaciones familiares o de pareja se corre el peligro de hacer del otro un súbdito sumiso más que un igual dotado de libertad de pensamiento y de acción. En los grupos o asociaciones de cualquier tipo, culturales, sindicales o benéficos, no es extraño que quien ejerce la autoridad tienda a buscar atajos para imponer su criterio, no dando opción al debate necesario antes de tomar la decisión acertada.
En los partidos políticos es clara y manifiesta la lucha por el poder, intentando derrocar al opositor convertido en adversario con tal de conseguir el poder, utilizando el todo vale para ello, e incluso la mentira, la calumnia, la ofensa o el desprecio al otro, rayanos en el odio. Y en la Iglesia, llamada a no aspirar a ser más que su maestro, un servidor, hay quienes se apropian de una autoridad confundida con el poder, que impide un debate serio sobre los problemas que atañen a su estructura u organización, poniendo veto al tratamiento de ciertos temas que pueden resultar conflictivos y dañar su propia imagen de pura y limpia y asfixiar por tanto la vida de muchos. Lo hemos visto con la resistencia a investigar el tema de la pederastia dentro de la Iglesia, valientemente abordado por el Papa Francisco, y a abrir un debate serio y libre al interior de la Iglesia sobre temas como el sexo y el placer sexual a la luz de la psicología moderna, las relaciones prematrimoniales, el aborto, los anticonceptivos, el celibato sacerdotal, el papel de las mujeres y el ejercicio del sacerdocio o la homosexualidad, por poner solo unos ejemplos. Un debate necesario no solo sobre estos temas, sino también sobre la teología de la Iglesia, con dogmas que apenas dicen nada a los hombres y mujeres de hoy sobre su moral trasnochada o su liturgia de siglos. Un debate que trate de dar respuesta también hacia afuera a los problemas que se plantean cada día: la inteligencia artificial, el control de datos, la pérdida de la intimidad en Internet, la fecundación in vitro, la maternidad subrogada, la manipulación del genoma humano, el uso de las redes sociales y el acceso a Internet por parte de los menores, entre otros temas de suma actualidad. Jesús en su tiempo quiso sacar las ovejas del recinto de aquel templo, institución en el que hasta el perdón de Dios se compraba con dinero y le costó la vida. Abordar con entera libertad y responsabilidad estos y otros temas harán de la Iglesia no una estructura arcaica que impide el acceso del pueblo al diálogo, una Iglesia en la que unos ordenan y mandan y otros obedecen, sino una comunidad de iguales que entre todos, aunque con funciones o carismas diferentes, busca el bien común, que no es otro sino hacer posible a todos la vida y que ésta les rebose.